2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo. Bienvenidos a todos ustedes en este capítulo super racista para la gente oriental. Konnichiwa, minasan. Itadakimasu. Ah, no, eso es muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sí, pero, sí. bueno. Pero bueno, ya empecemos. Pero bueno. Así que... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que tres carnales platicamos de anime para hacerlo para ustedes un poquito más Otaku. Interesante. El día de hoy yo pensé en no bañarme, pero ya llevaba muchos días. Normalmente dije, bueno, me tengo que bañar. Ajá, dices, bueno, pues bueno. Para que no digan, ¿no? O sea, bueno, tenía el pito limpio, güey. sí, Contexto en el contexto Patreon. en el Patreon. Antes de continuar, recuerden suscribirse a ya. www.patreon Historia para Tontos para que nos puedan pichar pues más suscripciones a Crunchyroll y aparte pues vayan a ver el video de YouTube porque ahora estamos personalizados de los... Mira, justo para que se les antoje, tenemos una bonita figura de Marin Kitagawa en la mesa. Que en el Patreon. Los que saben. Que los que saben. Que en el Patreon estaba volteada. Estaba volteada, sí. Exacto. Entren al Patreon para ver a lo que nos referimos en este bonito comentario. Así que porque, bueno, si ya vieron un poco el título del capítulo, este capítulo tratará de gente que no se baña, que va a la Friki Plaza y gasta muchísimo dinero en libros que se leen al revés. Al revés. Exactamente. Así que, y bueno, se suscriben a Crunchyroll. Es decir, estos dos y yo a veces. Porque, dice el güey que trae una capa de Akatsuki, güey. A ver, güey. Otaku eres, bro. A ver, güey, que tenga una capa de Akatsuki no me hace otaku, güey. Me hace una persona de culto. ¿Sabes? Una persona leída. A ver, papá, vamos a ponernos en comparación. ¿Cuántos animes has visto, güey? Sí, como unos 60. Bueno, mames, 50. Todo, amigo. La verdad que para qué te invento un número, no tengo Sí, idea. no sé, yo también lo tengo que inventar. Yo muchos. contados, yo creo que unos 15, ¿no? O sea, y porque le eché ganitas en la pandemia y dije, ok, voy a suscribirme a Crunchy y voy a ver todo lo que se pueda, güey. Pero de repente el Iker sale así como, no mames, güey, es que hay un anime de golf, güey, puta perrísimo, cabrón. Hay un anime de cricket que ajá, güey. cae. ¿Hay anime de cricket? No sé. Es que, güey, seguro sí, Seguro güey. sí hay. Seguro sí hay, O güey. sea, pero Me interesa saber cuáles has visto, ¿eh? O sea, como... A ver, yo he visto, a ver, bueno, aparte de Dragon Ball, Sí, de los que no Naruto, cuentan. que son como los clásicos. One Piece no lo he visto. Vi Death Note. Vi Evangelion, más las ovas. Ya vi Seven Deadly Sins. Vi Black Clover. Vi Dorohedoro. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen también. Attack on Titan. Boku no Hero. Boku no Hero, que es My Hero Academia. ¿Qué otro vi? Uno que casi nadie conoce que se llama Knights of Sidonia, como la canción de Muse. Sí. Buenísimo, by the way. Vi uno que se llama La Sangre de Zeus, que está en Netflix. Okay. Muy bueno también. Y creo que ya. Pues ya, sí has visto dos, tres. O sea, no, ya, pues ya güey, también, a ver, es que luego te aburres de ver Suits, güey. O sea, ¿era eso o verse por sexta vez? O ver La Casa de los Putos Famosos, güey, que se me hace explotó. Eso explotó, no sé cómo net está en todos lados. Así. Está en todos lados. Güey, ahora algún día van a hacer un anime de La Casa de los Famosos, güey. Sí. Famoso San. ¿No? Famoso San. Así que bueno, mi estimado invitado, te podrías presentar nuevamente, pero ahora sí para todos los podcasters que están aquí viendo en YouTube, obviamente, este bonito podcast. Claro que sí, mi nombre es César Ruelas, mejor conocido como Tlacuache o Tlich, y soy animador, ilustrador conceptual. Y invitado recurrente en Historia para Tontos. También, ya estuve alguna vez por aquí. Junto con la inteligencia artificial. Que hoy no está prendida. Sí está la inteligencia artificial, pero no está prendida hoy la inteligencia artificial. Y puro Sirio hoy. Ocasionalmente también soy tatuador. ¿También? Ocasionalmente. Okay. ¿Por qué todos los ilustradores se hacen tatuadores en alguna Porque vez, somos güey? como taxistas, hermano. Ya es como un virus. Es como un virus que es... ¿Por qué todos los taxistas se hacen Ubers? Pues, güey, obvio, güey. Está, güey. Es el mismo efecto, es el mismo efecto. Es la misma madre. Además, si le echas ganas, se puede vivir muy bien del tatuaje, pero es una buena chambita. Está complicado. Sí. Saludos a todos los tatuadores. Sí, mira, yo voy a sacar a César de su zona de confort y su aparente humildad, que la inteligencia artificial dice que está sobrevalorada. Y antes de empezar a hablar de los animes de los que vamos a hablarles y de la historia,
¿Qué hacemos? ¿Los dices en qué has trabajado o mientras vayan saliendo nos vas contando? No, yo digo que nos diga de una vez en qué ha trabajado para sabernos qué tan perro está este güey o qué tan meco. Entonces, así. Sí, para que ustedes sepan si quitar el capítulo o ya dejar Ajá, escuchar lo que tiene exactamente, que así como decir de, César. no mames, ese güey nada más dibuja monas encueradas. Sí. La verdad es una. Yo trabajé en Boku no Pico. Pues mira, como para empezar a hablar de los animes en los que he trabajado, sería bueno hablar primero del estudio en el que trabajo. Ok. Que es el Kaiser Crew, estudio de puros latinos, animadores latinos, Huevo. liderado por Alex Torres. Ujú. Y a través de ese estudio es que contactamos con los distintos directores con los que hemos trabajado en Japón. En el portafolio del Kaiser Crew y hablando también de Alex Torres, está nuestro primer anime como equipo. Y esto... chingues. Bueno, no chingues, creo que madre. lo vean los japoneses. Tenemos en el portafolio Jujutsu Kaisen. Ok. Que aquí está, by the way, si pueden ver aquí, es un bonito panel, ajá. un bonito panel de la escena más icónica de la última temporada que ilustró César. Ajá. Métanse a YouTube para que vean de qué estamos hablando. Tuvimos el honor de matar a Majito, entonces cuando murió Majito... Spoilers. Ey. God damn. No, pues aquí vamos a hablar de miles de spoilers. Sí, y ni además- modo, bueno, sí, está bien. chingaste a su madre. Sí, aquí, Si Oliver Atom no tiene piernas, ¿tú qué? Ese fue el primer anime en el que trabajamos. Bueno, como Kaiser Crew. Tenemos ya tomas. Es que, diablos, hay muchas tomas emocionantes de las que podría hablar. En algunas tenemos firmado. ¿Cómo Un se llama? NDA. NDA. Un NDA que no Entonces, puedes sí, decir. claro. Ajá, si no se puede Maldita decir. sea. Maldita sea. Bueno, lo que sí puedes decir, lo grande, los grandes. Sí, si la cagas, nada más te A ver, censuramos, voy a no te decir, preocupes. ya sé qué voy a decir. Voy a decir un estudio X alternativo que ha trabajado en temporadas ¿En pasadas. temporadas pasadas? De estos animes. Ok. ¿No? O sea, como voy a nombrar los más conocidos. Ok. El primero y obviamente pues también relevante, One Piece. One Piece. Ese estudio muy buenas tomas. Muy buenas One Piece. tomas. Dragon Ball. Dragon Ok. Ball. Dragon Ball. Delante, hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años trabajaron en Dragon Ball. Hay animes no conocidos como Setsutabi. Vamos a decirlo así, Setsutabi, porque ni yo. Porque no Luego me de tantas acuerdo. tomas que nos mandan, así de que de repente tenemos nombres de animes que es diablos, nos los llamamos por las nomenclaturas, como YHL, por ejemplo. No me digan de qué qué es? YHL, pero YHL ahí está. En Ahí está. nuestros Ok. portafolios. Tenemos trabajo en una película de. El estudio tiene trabajo en una película de animada del Señor de los Anillos. Olé. Oh, sí me interesa, pa. Sí. Todo esto es de un estudio. Sí, de un yo estudio hipotético. Sí, no, ajá, sí. O sea, yo Sí, sé sí. que un. Que un estudio trabajó en eso, ¿no? Pues sí. ya están hechos, alguien los hizo. ¿no? Ajá, sí. Sí. Alguien. Ok. Y varios animes más que no tienen renombre, que ni siquiera creo que valga la pena. El de que los me ponga a robots ver ahorita los grandotes nombres. que vuelan. Robots grandotes. Claro, sí. Bueno, ese iba a ser No, ese no. No, ese no. No, ese no. Excelente. Ese robots grandes que vuelan, no. No. Ese no. Muy Queríamos famosos, que pero no. fuera, Pero no. Creo que no se dio. Y demás. Es que En los el camino NDAs va, están. en el Sí, camino. síganlo para que ahora sí puedan ver todos los sneak peeks de las cosas que muy bien. puede compartir César. Súper. Bueno, A ver, antes de empezar, ya Sí. ahora sí, el podcast, vamos a leer unos cuantos ya regresaron los comentarios, señores y señoras. Felipe, como siempre comenta, dice, ya por fin regresaron los comentarios. Los comentarios han vuelto. Oigan, el último Patreon que me sale es el de Francelli. En mi celular o no han subido más. No, sí, ya están todos arriba. Nada más que creo que en el teléfono se ve raro porque a mí también me pasa. Ok. Martín Hernández Pérez 6415 dice: grande nuestros Hokages de la aldea escondida entre el smog. De verdad necesitamos uno relacionado a los conquistadores de Academia Play para ver a Teca enardecer y masacrar al Cesarión, incluso de cómo golpea la parte española de Iker. También estaría bueno un crossover con Franco Escamilla en su sección Estoy aburrido, que le gusta mucho la historia y la mitología. Sería un choque de titanes como cuando se conocieron los Padrinos Mágicos de Jimmy Neutron o las Tortugas Ninja y los Power Rangers. Así de épico y excitante sería. Todo el poder del chisme histórico sin un gramo de aburrimiento. Bien, hablando de justo de capítulo ñoño, ese creo que fue el comentario más ñoño que existe, ¿no? Yo tengo uno aquí que dice Nelson Bogotá. Dice, excelente capítulo, saludos desde Australia. ¡Wow! Órale, saludos. Ya los escuché aquí. Tierra madre. Tu tierra madre, exactamente. Ahí te va, La bien tierra de verga. las madres, di.
Olivoek 4943 dice: soy el único que se imaginaba a Iker que se parecía a Milhouse y en efecto se parece a Milhouse. Mira, aquí dice Adriana Cruz: Iker, te amo, eres mi crush, cállate conmigo. Amo tu risa. Me encanta escucharlos, chicos. Hacen más o menos mis días de trabajo. Gracias por crear este podcast. Y Adriana Cruz, te mando un beso en el pescuezo. Y bueno, dice... y luego dice: chicos de Historia para Tontos, me caen ustedes muy bien. Oigan, sugiero 1 o 2 programas sobre la historia del feminismo en México. Cine, literatura, pintura, filosofía, activistas, etcétera. ¿Qué les parece? Muy buen Yo programa. jalo para el siguiente 8M hacer un takeover y callarnos el hocico y que nos platiques. Estaría bien, pero sí necesitamos traer unas activistas que nos hablen de eso, porque si no sería 2 hombres blancos Sí, hablando justo, de mujeres. y hacer un takeover y que no estemos nosotros involucrados. Como el otro día, güey, que conocí a una investigadora que es muy aclamada y muy famosa sobre estudios afromexicanos. Entonces dije, pues deberíamos de invitarla, ¿no? Al podcast, estaría interesante. La cosa es que es una mujer blanca, ¿no? Entonces creo que si la invitáramos al podcast sería como 3 hombres blancos hablan sobre la historia afromexicana en México. Por favor, siéntense. pero... Y es como, ok, creo que no, ya está. Mi mamá me dijo como, nah, güey, eso es muy mala idea. A ver, uno último, ya empezamos el capítulo bonito, ¿no? Dice Oscar Andr 04, hace 3 días. Hola, los escucho desde Austin, Texas. Soy de Honduras y quiero que sepan que cada vez me llega la notificación de nuevo capítulo. Me siento feliz dado me la paso trabajando mientras los escucho. Me río y aprendo mucho. Gracias por tanto. Postdata, el Iker está guapo. Me encantan sus uñas pintadas. Y ahora no las traigo. Y hagan un episodio de la independencia de Centroamérica. No sean culos. Chao. No seamos culos. Chao. No sean culos. Milhouse guapo. Milhouse guapo. Estoy trabajando guapo, pero Milhouse guapo. Así que bueno, díganme rápido sus animes favoritos. Haikyuu. One Punch Man. Yo, One Punch Man, güey. One Punch Man. Güey, sí, claro, padrino. Que de hecho tenemos una historia muy chistosa, César y yo, porque el contexto es que fue muy raro que terminamos en un viaje a Japón juntos de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana terminamos en un día a Japón y la foto de perfil de César es la foto en el edificio de Saitama. Sí. En el edificio de Saitama. Me fui a parar ahí. Uno pensaría que es un lugar turístico en donde hay mucha gente y así. Y no, se cuenta que es un lugar en periférico, así de que llegas. Como la casa de... ¿Cómo se llama? La de Betty la Fea. Ándale. Es una casa X. Sí. Un edificio X en cualquier calle. Yo llegué así, estaba solo ahí, así. Obviamente también fui muy temprano. Ajá. Pero el edificio es tal cual el que sale ahí en el anime, así de que. De huevos. Ajá, y entonces me todo tomé gris y feo. Sí, todo así como abajo de un normal, puente. cualquier edificio así de que. Ya. Sí. Pero sí está tal cual. Cuando fueron a Japón hicieron lo de buscar todos los puntos de Your Name. ¿Lo obligado? No. No. Les faltó ser románticos. Esa actividad tiene un nombre, el buscar como locaciones de anime. ¿En serio? Sí, tiene un. O sea, Verga, el mundo de los nada niños más está muy cabrón, güey. Sí, o sea, ir a Japón a buscar locaciones de anime tiene un nombre. Yo iría a buscar las del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Eso es el sueño. Eso es el sueño, güey. Sí, estaría muy bueno. Ese sí jalo. Y bueno, este capítulo, como verán, yo soy totalmente neófito, no sé absolutamente nada más que una parte que tiene que ver con la cuestión social japonesa, que ya después hablaremos de eso, que, bueno, ya les había comentado que ese sí me lo sé más o menos, pero me voy a callar el hocico. Porque yo no sé ni más, la neta, güey. Hay personas celebrando en los comentarios, así, ya dejen hablar a Iker, por favor. Es que en por primera vez yo voy a decir pura mamada, entonces mejor. Sí, exacto. Yo, a diferencia de Iker, sé cuándo callar. Güey. Te quedes el líquido de hoy, perfectamente. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar sobre la historia del anime. La historia del anime. Un poquito, creo que los orígenes, o sea, si nos vamos muy, muy, muy atrás, son exactamente los mismos orígenes que los de la animación, que los del capítulo pasado, que son de que el zoótropo, el teatro óptico y demás cosas, ¿no? Pero pues ya, eso ya lo sabemos. O sea, yo digo que no lo saltaríamos, ¿no? Que el zoótropo, acuérdense que era esta máquina que inventó en 1834 William George Horner, que era este pinche dispositivo raro que mostraba una animación primitiva a través de la sucesión de dibujos giratorios, que era como este móvil que le dabas vueltas y parecía el caballito corriendo, ¿no? Sí. Luego el teatro óptico, que era como una versión más sofisticada del zoótropo, que utilizaba luz y espejos para proyectar los dibujitos. Y el cinematógrafo, que yo creo que ya es el último, que es que ya fue lo que pasó a dar paso a la invención de la primera animación como tal, que se llama Fantasmagoria, en 1907, que literal fue un proyector de película, pero rasparon el film para hacerlo en los negativos, ¿no? Y ahora sí, en el término de los
mangas y los animes, que no son lo mismo, by the way. No son lo mismo. Que no son lo creo que las ¿Podrías decir personas la que... diferencia? Sí, justo, pues que nos ayude, César. El manga es el formato cómic de los japoneses. Tengo entendido que manga no es como tal la traducción literal del cómic, pero actualmente nosotros aquí en el occidente entendemos al manga como el cómic japonés y el anime no es nada más que animación hecha en Japón. Como es como una denominación de origen. Ajá, denominación de origen. Como el mezcal. Entonces, como el mezcal, como el tequila, además. Entonces, el anime en realidad no tiene nada más de especial que animación hecha en Japón. Sí. Como por ejemplo Avatar, que se dice que es un anime, pero no es lo un es. anime porque está hecho en Estados Unidos. ¿no? Aunque tenga todo el estilo de un anime y tenga todo el modo de trabajo de un anime y tal, no lo es porque no está hecho en Japón. Ok. Sí, justo yo también tenía por aquí una definición de manga. Échala. Porque hay muchas personas, leyendo para el capítulo de hoy vi varias fuentes, unas que dicen de que manga es su propio significado, que no se puede traducir a nada, sino que manga es manga, se acabó, no se puede traducir. No, sí tiene Pero un origen. otras, tengo aquí la terminología de un güey que se llama Hokusai Katushiha, que ese güey acuñó el término manga, que es un combinado de dos kanjis, que es el informal, que es man, y ga, que es dibujo. O sea, se traduce literalmente como dibujos caprichosos o garabatos. Sí. ¿No? Que de hecho ya también hay otra palabra para definir a los mangas más serios. ¿Sabes? Claro, tiene- sí. ¿Cómo era? Dila ya, Iker, por favor. Dile no ya, me acuerdo. no me acuerdo yo tampoco. Bueno, pero- Gekiga. Ajá. Y de hecho, el término de dibujo caprichoso así alude a como a las tiras cómicas y como a dibujos más satíricos, más de broma, porque de hecho el inicio del manga era más este tema como burlón, como tal vez con toque comédico y Ok. así. Entonces alude más a eso el manga. El manga, El sí, nombre justo. manga. El hombre manga. Entonces, pues yo creo que nos podemos aventar ya con podemos empezar este viaje, ¿no? Que empieza en el año 1907, que ahí encontramos como la primera manifestación de la animación en el país, en Japón, que es una máxima Katsudo Sashin, que es un pequeño fragmento, neta son 4 segundos de duración, descubierto en el 2005. O sea, me encanta que cuando decimos, siempre pasa de que esta es la primera cosa que aparece y después siempre dicen de que, pero hace como 50 años antes alguien hizo algo parecido, pero de 2 segundos, entonces no cuenta. Ajá. Sí, ¿no? sí, que es así. Igual con la historia de la animación, es así como de, o sea, la primera animación es esta, pero 30 años antes ya había aparecido esto. Sí. Entonces, Ajá. sí. Justo, entonces, pues esta se le encontraron hasta el 2005. ¿No? Según antes del 2005, el primero era un fragmento que encontraron de 1917 que se llamaba Sarukai Gansen, que era como la guerra de los caracoles, una cosa así, pero se perdió y nadie lo tiene. O sea, tienen un panel, o sea, que dice como, pues sí lo animaron porque ahí está el panel, pero no ¿qué le pasó a los demás? No hay nada, ¿no? Entonces, el primero es el corto que se llama Katsudo Sashin, que es la primera manifestación del anime en Japón. Que pues nada más era un güey escribiendo unas letras Y listo. y enseñando un sombrerito, ¿no? Pero era como, o sea, era Como un flipbook. era un flipbook que lo grabaron, literalmente. Y ese digamos que es como el primer anime formal. sería Rigurosamente. el primer anime. El primer anime. De hecho, también, por ejemplo, en el manga se sabe perfectamente quién fue el primer mangaka de la historia. Pero ahorita vamos a platicar porque también tiene que ver con cómo se hacen los animes hoy en día. O sea, fue un súper pionero, ¿no? Entonces, pues primero llegamos a los primeros pasos en Japón, ¿no? Que se empiezan a proyectar estas cosas en los cines en 1917. Si se fijan, acuérdense de las fechas. 1917, 17. acuérdense que estamos... Me suena. Me suena. Me suena algo. 1917. Acuérdense que ya el mundo estaba agarrando a tremendos catorrazos y pues el anime en Japón nace de la propaganda política, Ajá. literal. O sea, como que nace el género como del anime en Japón y lo empiezan a utilizar para hacer propaganda de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que de este lado del mundo. O sea, como que la animación y la gráfica y la ilustración muchas veces y en época de guerra se tiraba completamente hacia la propaganda Política. Sí, sí, política. Sí, podemos recordar que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney fungió como un gran promotor de la Exactamente. propaganda estadounidense antinazi, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sepan si, por ejemplo, el Imperio japonés llegó a utilizar el anime para hacer propaganda proimperialista. Ajá. Ujú. Sí.
¿Sí? Sí. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, deje que lleguemos mejor, ¿no? Ok. Bueno, el 17 se proyecta el primer anime en Japón y pues la neta llega un güey que se llama Seitaro Kitayama, que fue a ver estas películas y en ese momento dice, oye, güey, pues de aquí puedo sacar algo, ¿no? Porque ya él había empezado a animar y demás y empezó a recibir también incentivos del gobierno. O sea, la Secretaría de Salud le empezó a dar incentivos para que hiciera anime sobre deportes o sobre el cuidado de los ancianos y demás. Entonces funda este güey, dice, bueno, pues ya hice 2 que 3, voy a fundar un estudio. Y funda el primer estudio de animación en Japón que neta le duró 2 años porque llegó un terremoto y chingó. O sea, justo, o sea, de que en teoría... Japón y los desastres, ¿no? Su cosa exacto, llegó Godzilla. O sea, digamos que este es el primero de verdad. Es el caso hipotético, ¿no? De que duró 2 años y ya desapareció. Y el primero llega ya tantos años después, ¿no? Entonces, evoluciona también un poco dentro de la industria y se hace el primer anime con sonido en 1933. Que de hecho, por mucho tiempo los japoneses no supieron qué hacer con la animación porque no había una industria como tal, cuando obviamente los Estados Unidos ya habían dado varios pasos en cuanto a una industria de animación. Me parece que para... ¿Blancanieves de qué año es? Aquí te va justo, es de exactamente el mismo año. Ajá, entonces, o sea, para ese momento los estadounidenses ya tenían una industria mucho más adelantada en ese aspecto y para este momento los japoneses como que todavía no descifraban bien qué onda con la industria de la animación. No sabían qué hacer con qué hacerle, artistas, ¿no? o si dirigirla justo para propagandas o con cuestión social o informativa o si hacerla como entretenimiento. No tenían realmente... claro, como en esos años, cómo utilizar esa industria. Justo, entonces lo que dice César empata perfecto porque yo les contaba que en 1933 sale Chikahira Toona, bueno, un pinche nombre larguísimo. Toyo no Naka. Chikahira Toyo no Naka. Que es el primer anime con sonido de la historia, pero sale exactamente el mismo año y el mismo mes que Blancanieves, ¿no? Que entonces ahí se empieza a ver un poco el contraste sobre el desarrollo entre Japón y Occidente de la dirección que toma cada medio. Y de hecho, si tú ves ambas animaciones, es clarísima la diferencia. O sea, puedes ver cómo los estadounidenses estaban muchísimos pasos adelante en cuanto a la industria, las técnicas de animación, el cómo dominaban los artistas sus mismas herramientas. Se ve una clara diferencia entre ambos. Y estos intentos de los japoneses de hacer estas animaciones eran con la intención de un poco sí imitar lo que estaban logrando los americanos con sus animaciones. Con Blancanieves y demás, ¿no? Y pues mira, llegamos ahora sí creo que el primer estudio de anime formal, o sea, formal, que es, bueno, aquí lo ponen formal, como que empezaron a recibir pagos de la Armada Imperial. Claro, tenía que ser. Obvio, ¿no? Obviamente. Que es en 1941, ¿no? Que cuando Japón... Me suena ese año. Ese año me suena como aviones e islas, ¿no? Justo Japón en ese año, acuérdense que ataca Pearl Harbor. Y pues, güey, la Armada Imperial dice, güey, ¿cómo empezamos a comunicar este pedo, no? Porque la neta, los japoneses pensaban que Estados Unidos iba a tardar un poquito más en responder, ¿no? Que los iban a tener mañanas oliéndoles el sobaco, güey, literal. El famosísimo Mickey Malo, ¿no? Creo, ese es donde sale ahí, ¿o no? No, creo que el Mickey Malo es de los occidentales. O sea, el Mickey Malo era, creo que de los estadounidenses, poniendo como a Hitler, ¿no? Estos güeyes se aventaron una máxima Momotaro no Umayashi, que literalmente se llaman las Águilas Marinas del Momotaro, en el 42, que eran 5 pelados, güey, pero fue el primer, digamos que, no la primer OVA, pero el primer largometraje de anime, ¿no? Y me encanta que en el momento que termina la Segunda Guerra Mundial, da un giro impresionante el anime, porque la gente dice, bueno, pues ya el anime nos servía para contar estas historias de propaganda, estas historias oficiales. Esos animes, si los ves y ves esos largometrajes, notas mucho cómo estaban aún copiando el flujo de trabajo de los americanos. O sea, claro. la animación no se veía como se ve el anime hoy en día, porque ya más adelante veremos esta cuestión del flujo de trabajo que es súper importante para el anime hoy en día, pero en ese momento era tal cual, ellos estaban, como dije hace un momento, tomando el ejemplo literal de los americanos. Paso por paso de los americanos. Entonces, esa animación se ve muy parecida a como animaban en Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo también justo terminando la Segunda Guerra Mundial,
Adivina cuántas personas se dedicaban al anime en Japón. ¿Cuántas? Terminando la Segunda Guerra Mundial. Menos de 100 personas. Sí, estaban haciendo. O sea, estaban en pañales. O sea, literal, llegaron a reunir hasta 100 personas para dedicarse al mundo de la animación, pero pues la falta de trabajo obligó a disolver la recién nacida compañía, que fue la Shin Nihon Dogasha, que es bien importante, porque después la compra Toei, ¿no? Toei. Toei Animation. Toei Animation y se Suena convierte en conocida. Toei Doga. ¿No? Que ya un poquito después platicaremos de Toei, que si no lo conocen es la productora de como de Dragon Ball, de One Naruto. Piece, de Naruto y demás, ¿no? Y que me gustaría ahora sí incorporar a nuestro primer personaje importante. Bueno, antes de hacerlo, cuando Toei compra Nihon Doga Eiga, fue en 1956. O sea, digamos que se forma la primer casa productora grande de anime del mundo, ¿no? Y hacen la primera película, Hakuyaken. La primera película japonesa animada a color, Ok. ¿no? Que, según yo, esa fue un poco inspirada igual en Blancanieves, güey. O sea, se supone que el productor de Blancanieves, más bien, el productor de esa película vio más de 50 veces Blancanieves. O sea, le fascinó y dijo, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo le hicieron estos güeyes? Y literal copió, no frame por frame, pero copió las técnicas de animación. De y ahí hecho, fue. a raíz de la Segunda Guerra Mundial y su término con en Japón con la bomba, pues obviamente viene a Japón una ola de americanos que llegan a trabajar y a buscar industria en el mismo Japón. Entonces ahí, curiosamente, es donde realmente nace la industria como la conocemos hoy, tanto de manga como de anime. Y también de ahí se desprende que exista este crecimiento repentino y exponencial de la misma industria. Eso es Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, justo a raíz de como esta herida tan grande que quedó por la bomba. No solo eso, sino que también recordemos que en el contexto histórico dentro de el Japón posguerra, Japón queda destruido, pero también a manos de los estadounidenses, porque los estadounidenses derrocan al imperio, sigue la figura del emperador, el imperio es derrocado, pero también los estadounidenses dicen, nosotros les vamos a ayudar a Occidentalizar. Eso. Ajá. Perdón mi francés. Nosotros queremos hacerlo. Ustedes siempre quisieron ser como un imperio occidental. Les vamos a ayudar a ser un gobierno occidental. Entonces le imponen un presidente y le dicen la mejor manera de poder occidentalizarse es a través de la industria gringa, ¿no? Y esta industria, pues, fue justamente lo que impulsó también a este tipo de creaciones. Sí. Sí, esta necesidad que ya habíamos dicho, que tenían los japoneses de descubrir en diferentes industrias, no solo en la animación y en el cómic, pero específicamente en este caso, la necesidad que tenían de crecer esta industria, gracias a la venida de los americanos, es como ya ahora al fin encuentra esa plataforma de una industria más establecida y entonces ahí empieza ahora sí a crecer la verdadera y moderna historia del... Sí, pero creo que todo parte de un güey. Todo parte de un güey que se considera el padre del manga y el padre del anime también, porque fue el que puso las pautas de cómo se anima hoy en día, ¿no? Que es Osamu Tezuka. El creador de Astro Boy. El creador de Astro Boy. O sea, porque él encontró el nicho, porque decía, güey, pues, o sea, primero fue el padre del manga porque escribió más de 70 mangas. Imagínate, 70, no, obviamente no del mismo largo que Astro Boy ni con el mismo éxito, pero había muchos que eran one shots y ideas y demás. Como con esta tendencia hacia lo que decía hace rato de la tira cómica. Sí, de la tira cómica. Y pues este güey de la nada empezó a ver que la industria pedía más esto, pero como el entretenimiento, ¿no? Pero pues se dio cuenta de que como cualquier güey que empieza en su casa desde cero, en su garage, pues dijo, güey, yo no tengo los medios que tienen estos cabrones gigantes para empezar a animar cosas, ¿no? Ajá. Pero ya sé lo que puedo hacer. Entonces inventó, se lo sacó de la cola las técnicas de animación que se utilizan hoy en día, que es pues animar nada más lo necesario. ¿No? Sí. Animar nada más lo necesario. ¿Y qué pasó? Hizo Astro Boy, empezó a utilizar esto de animar lo necesario, porque también Astro Boy se considera como la primer serie de anime de la historia. Sí. ¿No? Porque había una que antes, que era de 3 minutos,
por capítulo y estaba animado igual como Flipbook y otro que fue, creo que es un largometraje de 6 minutos en un festival. Pero no cuenta como por ejemplo, serie de anime, pues. ¿Qué pasa ahí con esto que dices de la animación como contenida en sí misma? Que descubrieron que la metodología americana no era sostenible para la economía de esa industria. De Japón. Porque es muy cara la manera en la que los americanos animan. Entonces tuvieron que optar por reducir, por contener toda este flujo de trabajo y condensarlo en una nueva manera de trabajar. Y entonces esta nueva manera de trabajar resulta es como una amalgama entre una animación tipo Scooby-Doo, los Picapiedra, los supersónicos, que es una animación hasta cierto punto hasta medio robótica, básica, así como que los ves así medio tiesos. Los monos, y la metodología japonesa de dibujar. Y entonces así como llegan a... Cuando se disuelve este primer estudio que dijiste después de 2 años, llegan a crear esta metodología que es a la fecha importantísima para la vida del anime en general, porque sin esa metodología los tantísimos estudios que trabajan hoy en Japón sería insostenible. No podrían trabajar, es imposible, a menos que claro tengas un presupuesto gigantesco, enorme, como lo suele haber a veces en Japón. Y es así como la razón por la que esta metodología nueva de trabajo se inventó. Sí, se inventó y lo que también le copiaron a Disney fue la reutilización de los celuloides. O sea, ese güey dijo, bueno, vamos a animar al Astro Boy y vamos a ponerlo haciendo cosas, pero en vez de animarlo en una hoja de papel, lo hacemos en celuloide, lo cortamos y lo guardamos. Entonces, ya para la tercera temporada de Astro Boy ya tenían el poder de hacer lo que se les ocurriera porque ya tenían todos los movimientos del personaje en una caja llena de celuloides. Sí. Entonces ya podían contar la historia sin tener que sentarse a animar, porque ya podían y también se podían cortar caminos, por ejemplo, ¿no? De que se tapan la boca y ya no tienes que animarlo, diálogo, ¿no? Que es una cosa que se utiliza hasta hoy en día. De hecho, creo que hay un beat que está muy cagado, como de 2 minutos. Lo explican en Invincible. Sí, justo, tiene un beat. Hay una parte que es totalmente innecesaria donde entrevistan al creador de Invincible. O sea, y él explica, o al animador que hace la animación de Invencible, llega y, o sea, es como que súper off-scene, pero sí te explican la cuestión de los trucos de la animación, de hacer o sea, de poner así a la gente nada más y vas moviendo un poco la toma y parece que la gente se está moviendo, o de que nada más aparece la mitad de la cara. Y ahorita ya hay muchísimos trucos, el de dejar todo el dibujo estático y mover nada más la boca, como si fueras, hace cuenta, un mapita con cara, ¿no? Que habla así, nada, es la boca y los ojos así, y habla. Y en animación eso es muy económico y es funcional. Sí. De hecho, los japoneses lo llevan a tal grado que ni siquiera se preocupan porque la boca haga el movimiento, así de que la O, la U, la M. Sí, no se preocupan por eso. Ellos solo abren y cierran la boca. Ajá. Y ya. Y por eso, por ejemplo, el doblaje funciona también en el anime. Porque es como si... Sí, y por ejemplo, ¿han visto la de Yakuza Amo de Casa? Sí. Justamente que es una animación muy distinta porque no hay movimientos de boca, solo es el movimiento de las escenas como si estuvieras leyendo un manga. ¿No? Entonces estaba viendo que así como que, güey, es lo más fácil que existe de la animación y funciona bastante bien. Sí, funciona bien, funciona muy bien. Sí, al punto de que ya todo el mundo puede hacer anime. O sea, neta, puedes estar en tu casa y si tienes las ganas necesarias, puedes. O sea, ya como que se eliminó la barrera de la gran industria. Sí, actualmente ya hay mucho fan animation, ¿no? Sí, está cabrón. Las de Dragon Ball están bien perras. Sí. Lo que también hizo Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, fue que antes se animaba, en Estados Unidos se anima a 24 frames. Y este güey dijo, no, güey, lo puedo hacer a 12 y a chingar a su madre. Entonces empezaron a sacar anime, pues así como en línea de producción, pum, pum, pum. Entonces se convirtió en un medio de comunicación masivo, ya no para el cine, ya no para el festival, sino ya para el consumo de la banda, ¿no? Entonces, ahora sí empieza también la serie con la llegada de la televisión a color y demás, empiezan ya las series para televisión, ¿no? Porque la televisión comienza sus emisiones en Japón en 1953, ¿no? Pero todas las animaciones que estaban en Japón procedían de los Estados Unidos, pero todas venían con popularidad entre el público infantil, o sea, todas eran caricaturas, ¿no? Y también o sea, por eso le ponen al pinche padre del anime güey, a los Osamu Tezuka, fue que, pues,
Astro Boy, no sé si han visto Astro Boy, pero no es lo que parece Astro Boy. O sea, Astro Boy no es un niño que tiene... No, o sea, Astro Boy tiene temas complicados para adultos, güey. Sí, de hecho, las historias y las narrativas que se contaban en esas épocas están muy permeadas por el dolor que causó pues la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial. Y estaban todas las historias como... Digo, hasta la fecha hay muchas, ¿no? El mismo Godzilla es tan famoso como es ahora y tan popular como lo es, viene de su nacimiento es a raíz de ese dolor, ¿no? Del dolor de lo que pasó. El mismo Astro Boy también tiene temas políticos muy duros. Sí, Gundam, que también es de los más antiguos, es con temas políticos cargados de temas más maduros, pues, ¿no? Sí, sí. Y también pasó algo muy interesante con Astro Boy, porque en el momento que empieza Astro Boy, Estados Unidos se da cuenta de que están haciendo Astro Boy y lo mandan para Estados Unidos y es un boom en Estados Unidos. O sea, de que si le preguntan a todos, bueno, nuestros papás, que a lo mejor no tienen la misma edad que sus papás, pero nuestros papás, todo el mundo vio Astro Boy, vio Candy Candy, vio, o sea, todo ese tipo de cosas. Digo, en el 53 está más cabrón, ¿no? Pero ya lo vieron mucho después. Pero, Heidi es un anime. Heidi sí, es un anime. Heidi es un anime. Y de hecho participa un nombre que tal vez se te haga conocido, que es Hayao Miyazaki. Ok. Él fue, me parece que fue director de arte o algo así ahí en Sí. Heidi. Esos son los orígenes de este señor amargado que Pero- creó la mejor empresa de animación del mundo. Del mundo, sí, justo. Pero pasó algo muy interesante con Astro Boy porque lo censuraron en Estados Unidos y lo dejaron de pasar. Porque al tener temas más maduros, de la nada, pues la gente se empezaba a quejar. Oye, güey, pues mi hijo está viendo esto. Y hubo un capítulo en especial que siempre se me va su nombre. Osamu Tezuka se enojó mucho porque le quitaron Astro Boy a Estados Unidos porque se moría el perro biónico de Astro Boy. O sea, como que salvaba al mundo y era el momento chingón. Y se moría el perro biónico. Entonces Estados Unidos dijo, no, güey, no podemos poner que se mueran perros en televisión para niños, ¿no? Sí, que cuadra con esta época en la que empezaron justo a regular los contenidos animados, porque malamente y como hasta la fecha pasa, se relacionaban los contenidos animados con los niños. Sí. Y entonces, de repente, pues obviamente quienes transmitían y quienes promocionaban esos contenidos se dieron cuenta que pues no era para niños. O sea, como las temáticas Sí, no eran necesariamente infantiles y no eran caricaturas necesariamente dirigidas a ese público. Y entonces comienza a haber toda una como revolución de control del contenido para que estuviera más adaptado a los niños, porque pues vaya, los que controlan todo creían que la animación era para niños. No, Sí, no. y no solo eso, sino que tiene que también que ver una cuestión de la lucha contra del comunismo y el capitalismo, porque inclusive el cine, o sea, en esa época de la posguerra y durante ya la lucha del mundo bipolar, tanto el cine como la animación, pues fungía un papel bastante importante, ¿no? O sea, podemos ver nosotros muchas caricaturas del mundo occidental en el cual habla de la industrialización y de lo bueno que era la industrialización y el capitalismo de los países, ¿no? O sea, vemos caricaturas que tienen que ver con aviones, con carros, ¿no? Con estos objetos humanizados, ¿no? Que habla sobre las producciones, pero también la estigmatización, por ejemplo, e inclusive, esto es muy interesante, ya hablaremos después de esto cuando hablemos de la posguerra, sobre los valores de las familias tradicionales. Es decir, el papá trabaja, la mamá se queda en casa y los hijos son infantiles, ¿no? No se dedican a otra cosa más que ser. Si ven cualquier programa de Hanna-Barbera, vean la estructura familiar de cualquier familia de Hanna-Barbera. Todo es lo mismo, todos son lo mismo. Exactamente. Y entonces cuando llegan este tipo de animaciones al mundo occidental y hace que la gente piense literalmente o que se ponga en duda el cuestionamiento del status quo dentro del mundo occidental, es cuando hacen este tipo de censuras. Sí. ¿No? Es bastante interesante. Esto tiene que ver mucho como pinche capitalismo a la verga. No, y es que, o sea, ustedes pueden ver, y esto siempre va a ser así. Cuando un estudio o cualquier creador, escritor, dibujante, lo que quieran, piensa en crear un contenido, está atado a su contexto social en el que vive. Entonces, Exacto. Eso, o sea, tú puedes ver casi que un retrato de cómo era la sociedad a través, no solo como dices, de la animación, sino del cine, de las series, de los programas que se transmitían en televisión. Puedes ver un retrato de cómo era la sociedad
en ese momento. Ejemplo de algo que pasó recientemente en TikTok, ¿no? Que se hizo famoso este video de el señor así que de ¿cuántos años tienes? 29 y se ve así como pinche un don viejo así. así. Sí. Y la misma manera incluso de entrevistar de la periodista que está ahí, la manera de hablar del señor, de Todo, sí. todo como que revela una fotografía de lo que era la sociedad en ese momento. Lo mismo pasa con la animación. Sí, igual después de la Segunda Guerra Mundial, los niños que no se murieron tuvieron que crecer rapidísimo, ¿sabes? O sea, de que ya no había tiempo para que los niños hicieran cosas de niños, porque los niños tenían que trabajar o irse al ejército. Entonces, pues digamos, también responde un poco a las narrativas que salen, ¿no? Pero también llegamos un poquito después de los 60 llegan los 70 y naturalmente, ¿no? Y llega como la fiebre del sci-fi. Llega la fiebre de la ciencia ficción al anime. Y justo se llama así. Bueno, aquí como que ya empieza lo que le dicen la época de oro del anime, ¿no? Okay. Porque no nada más empieza a producirse en masa con esas narrativas de ciencia ficción y demás, sino también se empieza a exportar a todos lados. O sea, justo hay un anime muy famoso que justo entra dentro de la categoría de los robots gigantes. Mazinger Z. Justo, o sea, es de la familia de Mazinger Z, como Space Battleship y Yamato y Star Blazers, que llegan aquí a México con otros pinches nombres. Bueno, y a toda América Latina, que ahí es donde ahora sí empieza a exportarse así, a la locura, Güey, a todo el mundo. Castillo Cagliostro es de los 70s. Sí, güey. Wow, no sabía que era tan viejo. Sí, hay ciertos animes que de repente todos conocemos que no pensaríamos que son tan viejos, así. Sí, justo. Claro. Mazinger Z, Space Battleship Yamato, Star Blazers, Uchu Senkan Yamato, o sea, todos estos que de hecho estaba la vertiente de los robots gigantes y la ciencia ficción, y también empezaron a ver los japoneses que pegaba mucho a animar cosas muy parecidas a Disney, ¿no? Que es la otra vertiente, que justo sale Heidi, el perro de Flandes, o Marco de los Apeninos de los Andes, que justo ahí es donde estaba a cargo adivina quién diseñaba los paisajes y las escenas más elaboradas, pues era nada más y nada menos que Hayao Miyazaki, ¿no? Oye, o sea, por favor, dile a la gente quien no sepa quién es Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, si han escuchado de una empresa que se llama Ghibli. Estudio Ghibli. Estudios Ghibli. Creadores de sus dos películas más famosas son El viaje de Chihiro y el Castillo Vagabundo, pero detrás de esas y un poco, o sea, detrás por entre comillas, está Se levanta el viento, Kiki, Susurro del corazón, Totoro, mi vecino Totoro, Sí, Náusica, que es un peliculón. El castillo, esto no es grosería, la princesa Mononoke. El castillo de la puta. El castillo de la puta. El castillo de la puta, la princesa Mononoke. Sí, son películas que influyeron demasiado, y Hayao Miyazaki es el director de las mejores y mayoría de las películas de Estudio Ghibli. No todas. No todas, pero sí. Pero sí. Pero formaba parte de esta vertiente que empezaron a copiar un poco lo que hacía Disney, que era pues tomar prestadas historias de la literatura occidental. Por ejemplo, La Sirenita, Blancanieves, La Bella Durmiente. Disney no se lo inventó, güey. Lo adaptaron a la animación. Cuentos, y pues, güey, Doraemon es de los 70, sí, güey. ¿Qué pedo? Empieza a Estoy salir. impresionado. de Y a la lo fecha que sigue son, güey. pateando duro Doraemon. Sí. Está de bien hecho, raro, hay una serie que yo muy nunca cagado. que yo nunca había escuchado, que se llama Sasae-san. No sé si la conoces. No. A ver, vamos a buscar. Una serie que tiene el récord Guinness como la serie más larga de la historia. Más que One Piece. Más que Detective Conan, Sí. más que One Piece, más que lo que sea, es Sasae-san. La neta, no sé cuántos capítulos tiene, no sé qué tal. A ver, vamos a buscarlo, ¿no? Sí, y justo esta cuestión, por ejemplo, en los 70 surgen los robots, y es curioso porque allá, obviamente en Japón, Tiene 8,000 capítulos. poquitos. No es nada. Poquitos. Pues de hecho esa serie. ¿Está? ¿Ya lo viste? A ver, déjalo, ponemos una fotín para que la veas, César. Sí, creo que sí. Ay, no sé si. O sea, bueno, es la versión de Japón de La Rosa de Guadalupe. ¿No? O sea, porque esto sale en la tele. Ajá, o sea, esto sale en la tele al horario familiar, que seguramente es una familia, Sasae-san, y que tiene a la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita, a los hijos y a los primitos y al perrito. O sea, justo como también un poco la
La familia tradicional japonesa se tiene que ver así y pasa todos los días a las 3 de la Y a tarde. mí me parece muy curioso cómo influye como estos contenidos y cómo también influyó allá y la diferencia de cómo los absorbemos acá, que por ejemplo, hablando de los robots, los mechas, todo eso, ¿no? Hay una época muy clara en donde, por ejemplo, a nuestros papás o a las generaciones de nuestros papás tienen de repente mucha afición por justo Astro Boy, Ultraman. Godzilla, y que de ahí se desprenden también un poco los Power Rangers, Y cosas así. sí. Pero en realidad nunca hubo una fama tan profunda como la hay en Japón por los robots gigantes, por las peleas espaciales, por los monstruos que destruyen ciudades. Y es curioso que hoy estamos viendo, digo, me imagino que a raíz de pues esta entrada de contenidos orientales acá al occidente, estamos viendo cómo de pronto, por ejemplo, la cultura de los Gundams, la cultura de Godzilla, la cultura de armar y hacer estos figuras, modelos y demás, se está volviendo muy popular acá, de este lado de la tierra. Sí, cuando en los 70s es lo que hacían allá. No, y ellos lo siguen haciendo, pero aquí digamos que apenas está explotando. Sí, está explotando, pero a un nivel sí bastante profundo, y está curioso ver cómo lo mismo que influyó de esa manera hace años, en los 70, de nuevo, con la generación de nuestros papás, pues ahorita ya está llegando a nosotros como de manera mucho más visible y tangible. Sí, porque de hecho también en lo que el siguiente les voy a contar es, para mí, yo creo que la mejor movida de mercadotecnia de algún anime de la historia, ¿no? Porque pues antes el anime sí era de objeto de consumo porque salía en la televisión y lo veías y podías ir a verlo al cine y demás, o lo veías en la tele, pero no había como tal algo tangible que tú dijeras, bueno, a mí me gusta el anime y me voy a comprar esto de mi anime, ¿no? ¿Y qué pasa? Llegamos a 1979, cuando se emite una serie de robots gigantes que se llama Mobile Suit Gundam, ¿no? De Yoshiki Tomino, en 1900, que la hizo en 1941, o sea, estaba dibujada, ¿no? Ajá. Pero pues la neta no, o sea, el manga era de 1941. Más bien, no. Yoshiki Tomino era de 1941. Pero pues no le fue muy bien. O sea, no le fue muy bien en su primera temporada. Ajá. Y no, porque creo que me gustaría hacer una pausa y nos cuentes cómo llega de un manga a un anime, porque yo contar que existe el manga y luego el anime no son enchiladas, ¿no? Sino tienes que ser extremadamente exitoso en un manga para que te puedan animar, ¿no? Sí. Generalmente lo que sucede con el manga es se publica en revistas y generalmente se puede publicar, hablando obviamente de esos tiempos, donde no teníamos lógicamente plataformas digitales y demás, se publica en revistas no como un formato único, a veces sí, pero sino como formatos de compilados, como en una revista, el ejemplo más popular, la Shonen Jump, en donde se publican compilados de pequeñas historias o tomos de historias que están corriendo. Y de pronto uno tiene que o tenía que buscar trabajo en las editoriales, y si tu historia resonaba en la gente, porque pues evidentemente antes los formatos tradicionales impresos eran mucho más influyentes. Sí, y la gente mandaba mensajes, se mandaba cartas, se mandaba cosas de que, oye, me gustó mucho eso. O sea, ese era el engagement que los fans hacían con las revistas. Exacto. Porque no había otros medios, ¿no? Entonces, si tu historia resonaba, ya fuera en los oídos de los productores de animación o en los ojos de los espectadores, pues era ahí cuando llegaban los mismos empresarios y decían, esta historia tiene potencial de ser animación, anime, y entonces la vamos a hacer serie animada, que es curioso cómo funciona, porque prácticamente en ningún otro lado y en ningún otro formato del mundo funciona así, ni siquiera con los cómics occidentales. Hay historias cinematográficas y de series basadas burdamente en muchas ocasiones en las historias escritas en los cómics, pero no hay ninguna traducción literal animada. Sí. Digo, ahorita ya está Invencible, por ejemplo, que sí está demasiado literal, pero es... Bueno, y pronto va a salir Uzumaki, que también va a ser literal, que es de Junji Ito.
que ya también platicaremos de ese pinche loco después. Pero adivina qué pasó, pues güey, tío, salió Mobile Suit Gundam, los pinches robots chingones, güey. A la gente le mamó, pero no alcanzó la audiencia que necesitaban para tener una segunda emisión. Entonces, pues lo que le pasó a Gundam fue que los fans se empezaron a volver locos porque no había segunda emisión y empezaron a marcar y a marcar y a marcar porque eso no puedes mandar mensajes ni tweets porque no había, nada más tenías que ir a pararte enfrente y decir, güey, por favor, anima Gundam, por favor, y mandar cartas a lo loco. Y una de esas cartas termina en donde para mí fueron las mejores manos del mundo, termina en las manos de Bandai. De Bandai Namco. Bueno, ahí que en ese momento nada más era Bandai. Y dijeron, oye, pues aquí vemos una oportunidad increíble para poder hacer, o sea, dar varo, porque tenemos mucho varo. Porque si no saben quiénes son Bandai, son productores de juguetes. Y de videojuegos y demás. Ya que básicamente es de lo que vive la animación, de la mercancía. De la mercancía. Y pues dijeron, aquí les va la segunda temporada, pero aparte de la segunda temporada vamos a hacer una campaña enorme de los primeros juguetes basados en un anime. ¿Y cómo le salió eso? Pues como le salió impresionante. De hecho, ya si ustedes ya no pueden ir a Japón a ver el Gundam gigante. Yo también me lo perdí. Ya no, lo acaban de quitar hace unos meses. Lo acaban de quitar hace unos meses. Van a poner como exhibición. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Nunca. En algún lado. En algún lado. ¿Dónde lo guardas? No mames, ¿dónde vas a guardar eso? ¿Dónde lo pones, güey? Pues ya si lo quitaste, vuelve a poner. Ya no va a hacer los movimientos que hacía, tristemente. Ya no va a ser como. Yo sí lo vi. ¿Tú sí lo viste? Sí, lo vi. Sí, me invitó, de hecho, en ese viaje a Japón. Le dije, no, muchas gracias. No, voy a hacerme un tatuaje. Y bueno, eso fue al final de los 80s, ¿no? Ya como que se termina un poco esta como craze de la ciencia ficción y demás. Ey, te hace falta uno de los 80s muy importante, carnal. Sí, cabrón. Nos quedamos en los 70s, pero estábamos en los 70s. Ah, sí, sí, güey. Habla bien. No mames, güey. O sea, de los 80 estamos hablando de Dragon Ball Z y Saint Seiya, güey. Ya los 80 ya reventó. Sí, güey. Los 80 ya, o sea, hasta eso yo lo sé. Y ahí el justo boom, con boom, eso güey. nace el género. Bueno, no hemos hablado de géneros del anime, pero ya habían salido para este momento varios géneros, como el Spokon, que es animes de deportes y demás, que esos empezaron siendo pues como propaganda del gobierno, así de la Secretaría de Salud, y ponían animes de deportes y demás. Digamos, de esos tiempos el más famoso y el más popular, claramente, al menos de este lado, es Supercampeones. El Supercampeones y uno de béisbol que siempre se me olvida cómo se llama. Algo así. Kukuro Basket. No, es Kurono Basket, no, pero de béisbol. De los primeros de béisbol. Pero nace justo con estos animes que comentan el género shonen. Que shonen significa joven. O sea, joven. O bueno, dice Chavo. niño, pero chavo. Cholos cuicas, sí. dirían, ¿no? Y así, Chilpayate. Y nacen que literal es narrativas para niños. O sea, para jóvenes. Sí. Principalmente adolescentes, ¿no? O sea, como que está muy enfocado al adolescente. Sí, y como en Japón no discriminan, ahí dijeron jóvenes hombres. Sí, porque claro, también hay para niñas, ¿no? Ya hoy en día todo el mundo consume de todos lados. O sea, se le quedó el nombre, pero significa joven, ¿no? O sea, que de hecho el género, o sea, para niñas, adolescentes, aún existe. Generalmente ya estamos hablando de cosas muy específicas, o sea, como hablar en términos de ese tipo de géneros es algo muy específico y hasta cierto punto inútil. En realidad no tiene mucho caso ser así de específico, pero aún existe ese género que divisorio, ¿no? De que es para jóvenes niños y sí, para jóvenes niñas. Sí, justo. Y en esa misma época surge algo muy interesante que se llama el surgimiento del Gekiga, ¿no? El Gekiga sale de esta demanda por historias más adultas, ¿no? Porque acuérdense que en Japón, al igual que empiezan a hacer las narrativas que ya tenían ellos, también empieza a inundar justo estas narrativas como de el estudio Ghibli, más bonitas y demás. Y Gekiga siendo una variante de manga. Sí, Gekiga significa como manga serio, pues. O sea, como seriedad, pues. O sea, justo en dibujo serio, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es Gekiga y ga es dibujo. O sea, Gekiga es el vocabulario japonés para imagen dramática. O sea, como más dramático. Y justo se puede ver, tópate esta imagen, cómo fue el cambio de... O sea, cómo distinguías un Gekiga de un no un Gekiga. Sí. ¿No? O sea, con los dos bolitos y la boquita, pues era un anime normal. Y el Gekiga ya, imagínense unos yoyos contra
Kirby, ¿no? O sea, JoJo's es Gekiga y Kirby pues es anime tradicional, ¿no? Pero justo nace como de Japón, de pedir estas historias más maduras, ¿no? A medida que el anime y el manga se popularizaban, el público comenzó a exigir historias más maduras y dibujos más realistas. Entonces nace justo el Gekiga, que metieron son más estilizados, ¿no? Y por ende, mucho más producidos al final, ¿no? O sea, se ve más realista, no se ve tan caricaturizado. Palabras siempre me cuesta muchísimo, güey. Entonces, después entramos ya en la explosión tecnológica un poco, ¿no? Que ya llegamos ahora sí en... Ya el pedo digital. El pedo digital, ¿no? Entonces empieza en 1969 con Tezuka, adapta Las Mil y Una Noches en una película que destaca por su tono más adulto y siguiendo la tendencia al Gekiga, pero esto estuvo muy interesante porque la prohibieron en Estados Unidos porque tenía chichis. O sea, tenía chichi, yo diría que es el primer ecchi de la historia, sí. No el primer hentai, porque otra película de Tezuka, que en Estados Unidos fue considerada pornográfica, mostrando al extremo que llegó la tendencia, que es la película de Cleopatra en 1970. Que ya estábamos así como en la línea del shonen, del joven adulto y de... el adulto pornográfico, ¿no? Sí, estamos hablando de viejos cochinos. Hablando de viejos cochinos, exactamente. Y sale algo también muy interesante porque se vuelve muy popular, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, porque, corrígeme si me equivoco, los mangakas se ponen a dibujar mangas por adelantado, después venden las historias para que el animador tenga tiempo para sacar un capítulo por la semana y tenga material del manga, ¿no? Pero pues pasa por primera vez que pues el animador alcanza al mangaka y dice, el mangaka es la persona que hace manga, así se llama. De hecho, si eres mangaka en Japón, eres, o sea, sí es como Cristiano Ronaldo. O sea, para ellos los mangakas son así. O sea, si eres uno famoso, porque también puede ser, y al igual que los animadores, en Japón puede ser como un obrero. Allá la industria es tan grande y hay tanta gente haciéndolo y tanta gente intentándolo que puede ser solo uno más del montón. O sea, solo un incluso hay muchas historias de allá siendo tan tradicionales y conservadores como son, de personas que quisieron dedicarse al manga y sus papás les dijeron, no, mijo, no, vas a morir de hambre, te desheredo, eres una deshonra para la familia, lárgate de mi casa. Lárgate de ¿no? mi casa. Ajá, entonces Pues, sería con mis hijos. Puede ser, siendo mangaka, pues allá puede ser sí un perdedorzazo. Sí, Es como ser TikToker, básicamente, güey. Sí, si no eres de los buenos, eres... Pues mamaste, sí, un idiota. Ajá, sí, a ojos de la sociedad. Y el guasón. Diría el guasón. Pero el chiste es que el animador alcanzó al mangaka y ahí fue como, bueno, pero ¿qué hacemos? Ya tenemos que sacar capítulo la siguiente semana y no tengo material, güey. Entonces nacen los OVAs, ¿no? Que los OVAs se llaman Original Video Anime, que, o sea, como evita un poco la distribución televisiva y da acceso directo al anime. O sea, también el OVA funciona para dos cosas. Para darle tiempo al mangaka de que siga haciendo manga para poder animarlo después. O neta, que el productor y el mangaka puedan quitarse a la televisora y producir algo por su cuenta. ¿Sabes? O sea, de que voy a producir una película yo solito y la vas a poder ver tú en el cine, no importa cuándo la veas, pero no le voy a tener que dar nada yo. Sí, acá lo conoceríamos como un spin-off, ¿no? Güey, el claro ejemplo de es Dragon Ball, güey. Y Naruto ¿Cuántas también, películas güey? de Dragon Ball, güey? Todas Las películas de Dragon Ball, la de Broly 2, la de los androides, las de Cooler, la de Metal Cooler, sí, la de la fusión, la de Trunks del futuro. Y todas muy recomendables. Todas están buenísimas, excepto las de Broly. Esas están culeras. La última, una genialidad. La de Super. Pero sí, la de Super sí. No, ajá, esa sí, no, güey. Pero las primeras dos de Broly, yo las vi, güey, y están bien chafas, güey. Pero acabo de ver la de la fusión de Goku, güey. Sí, es una locura. Esas sí son. Y la animación de todas ellas está en otro nivel. Y otro ejemplo, Neo Genesis Evangelion, güey. Claro. No mames, güey. O sea, las ovas están bien pinches locas. Porque así como, ya vimos que no le entendiste Evangelion. Vamos a sacar 6 ovas que es absolutamente lo mismo. Y no le vas a entender ni verga tampoco. Y si quieres entenderle, tienes que ver a partir de este capítulo. Y de este capítulo ves la primera ova. Y luego después repites porque la segunda ova es como si hubiera pasado. Porque te das cuenta que el agua es roja y no sé qué. Y la chingada y así.
puta madre. Un ejercicio mental. Güey, está cabrón, güey. Interesante. Güey, está cabrón, güey. Hay un vato que se dedica a analizar Neo Genesis Evangelion, güey, en YouTube. Y Me encanta que es un güey que se dedica así de eso vive, güey. Sí, o sea, de tantos animes, el cabrón tiene como 200 videos explicando parte por parte, güey, Evangelion, güey. Y lo sé porque un cabrón en la pandemia me dijo, siéntate, Teca. Vamos a ver Evangelion. Y me senté, güey, y vi todo Evangelion, y vi las ovas, y vi videos. Sí, y hasta le dije, dura y si estás gracias. viendo esto, Fidel, chinga tu madre, cabrón, güey, neta, güey. Y luego para que me salga la última, que acaba de salir como hace 3 años, ¿no? Y esté de la verga, pinche película, güey. Sí, ya cuando empiezan a exprimir así, continuos así, es una hueva, Sí. es una hueva. Pero Evangelion justo es de esos animes que son ciencia ficción pura y dura, como Akira, como... Sí, que tampoco, Ghost in the Shell. que tampoco mencionamos esas producciones enormes Ah. que justo llegan, ahora sí ya, los del final del siglo XX, ¿no? O sea, ya en la década de los 80s y los 90s trajeron coincidencias con la irrupción a gran escala del anime en Occidente. O sea, ya el anime ya estaba en todas partes. Sí, ya se había colado todo. Ya se va colando en todo el punto. O sea, justo ya estaba como Doraemon, estaba Shin-Chan, que también es famosísimo. Fucking Shin-Chan es... Para los japoneses, Shin-Chan es una locura. Estaba Dragon Ball, estaba Seiya, Capitán Tsubasa, Evangelion, todos estos... Pokémon, Digimon y Yu-Gi-Oh, que ya es como lo que nos tocó a nosotros como Sí, el entry level anime. Ya es la época moderna, ¿no? Y de ahí, ya, o sea, el número de animes que podemos enlistar es gigantesco, los géneros se reproducen, se subdividen, se crea ya la cultura grandísima y se... Sí, de hecho, para finales de los 70s, en el 79 se hace la primera convención de anime en Occidente, en Estados Unidos, y de ahí es ya cuando empieza a crecer el mundo impresionante, porque ya deja de ser nada más un objeto de consumo de la tele, sino empiezas a tener todo, ¿sabes? Ropa, merchandising de lo que sea, películas, convenciones, empieza a haber un buen de cosas fan-made, ¿sabes? O sea, de que ya las mismas personas hacen su propio merch y se acuña el término otaku. Otaku, un ¿qué? término interesante. Un término, exacto. O sea, bueno, está rara la definición. O sea, dice en el léxico occidental el otaku es un tipo de friki, incluso siendo equivalentes. El uso contemporáneo de este término se originó en un ensayo de periodista japonés Akio Nakamori en su columna Otaku Research en 1983. O sea, justo dijo, Otaku Research, vamos a ver, y le puso ese nombre a esos güeyes y pues No, de hecho, o sea, poniéndolo en palabras muy sencillas, otaku no hace referencia en Japón a un fanático del anime o del manga o a un friki. Otaku es fan de algo. Fan de algo, sí, justo. Fan de algo. En Japón hay otakus de trenes, de los sonidos de la calle, de los sonidos de las tiendas, Sí. de los juegos en Disney. Hay otakus de Harry Potter, hay otakus Sí. de todo tipo de otakus. Allá es simplemente un fanático. Sí, no, aquí en Occidente tenemos una palabra que lo describe muy bien. Autista. No. Eres un idiota. Ahora, hay algo que yo quiero hablar que es justamente sobre la creación del anime, que es súper controversial, güey. O sea, ¿por qué explotó también mucho esta cuestión del anime dentro de la sociedad japonesa? Y que vienen con la cuestión de las lolis y todo esto que es un poco, pues, cuestionable, ¿no? Así como de... Sí, bueno, es bastante cuestionable, güey, que es así como, güey, ¿por qué hay niñas desnudas, ¿no? Sí, o sea, como de, güey, ¿qué pedo con los Sí, japoneses? bueno, que... el contexto es que antes de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos llegara con su constitución y le dijera, esta ahora es tu constitución, cópiame, ¿cómo se dice? Age of Consent. Era de 14 años. Era, bueno, De 12, creo, de 12 o 14 la edad de años. consentimiento, Ajá, la edad de consentimiento Era- tanto para matrimonial como relaciones sexuales era entre 12 y 14 años. Hazme el chingado. En Japón. Sí, güey, en Japón. ¿Por qué? Porque se excusaban de que era una tradición totalmente feudal dentro de las tradiciones japonesas, pues, o sea, antiquísimas. Era así como, the fuck are you talking about, bro? No, entonces cuando llega a Estados Unidos y le dice como de, güey, mira, si te quieres occidentalizar, prohíbe esto, cabrón. O sea, no mames. O sea, y el ejemplo claro es Ranma y medio. O sea, y ya se lo dije al Patreon, güey, Ranma y medio, la morra tiene 14 años y el Ranma
Emma tiene 16 y todo este pedo es para que se terminen casando, güey. Sí. ¿Qué? O sea, ¿Qué? No mames, güey. Eso Permeado está de una súper- terrible Sí, hipocresía. y ahorita pues justamente muchos animes que utilizan este concepto de la loli, que es así como de, o sea, así parece de 12 años, pero en verdad es un espíritu que tiene 3000. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces no estamos viendo nada. Pero Bueno, se ve como niña, nada más. pero se O sea, ve como solo niña, se ve como güey. niña. Ajá, Pero pues la no pasa cuestión- nada, porque pero- ya es grandota. Exacto. La cosa aquí es que existe esta, bueno, no es una tan teoría, o sea, se sabe que fue el desarrollo dentro del ámbito social japonés, que pues cuando el gobierno japonés le dijo a la sociedad japonesa como de, güey, no, o sea, ya nos dijeron que esto está mal. Y inclusive ahorita acaba de aumentar la edad de consentimiento porque estaba en 14 años, güey. En el 2020, en el 2018 y para el 2023 aumentó a 16 años la edad de consentimiento para las mujeres y 18 años para los hombres, ¿no? Y aparte acaba de legalizarse de que las personas se casen sin el consentimiento de sus papás. Güey, ¿qué pedo con Japón, güey? O sea, hasta el año pasado las personas no se podían casar si sus papás no estaban de acuerdo, estaban güey. de acuerdo. Güey, ¿qué mamada es esa? Bueno, pues resulta que el gobierno japonés, para poder empezar a combatir la pedofilia, básicamente, ¿no? Sí, que ya con está todas sus denominado, letras. pues entonces hizo una estrategia que fue impulsar justamente la pornografía dentro del anime, ¿no? Para poder, que lo conocemos como el hentai, ¿no? Para poder combatir esto, porque pues resulta que hay ¿cómo se dice? Como un loop legal, ¿no? Un hoyo legal en el cual dice como de, a ver, es que están dibujando pues morritas desnudas, pero es ficción, ¿no? Y se Sí, están no escudando. pasa- como es ficción, y como no es pasa ficción, nada. no pasa nada, porque simplemente se lo están imaginando, pero en la narrativa real, esta niña que parece 12 años, en verdad tiene 3000. Sí, es un elfo, es una loli elfo que tiene 4000 años. Y siempre exacto. permeado de nuevo de esta como hipocresía social en donde, de hecho, la misma palabra hentai se traduce a pervertido. Sí. Que pues al final es eso, ¿no? O sea, como ellos mismos en su intención de ser respetuosos, de ser como muy conservadores, hay cosas como esto en donde dices, de repente todo allá parece que quieren que todo parezca que son niñas, pero no puedes ser un güey que anda en la calle sin playera porque te encarcelan. Sí. Sí, justamente es como esta cuestión como del combate hacia las tradiciones, entre comillas, culerísimas japonesas, que es por el cual el gobierno también, o sea, se lo presenta inclusive a las leyes occidentales y dicen como, mira, ya cambié esto, o sea, hay un hoyo legal de lo que tú me dijiste y pues ya los demás dicen como, bueno, o sea, eso pues técnicamente está permitido, ¿no? Entonces por eso tenemos este tipo de personajes que inclusive, pues, güey, yo no confío en un güey que se pone lolis de foto de perfil, güey. Es así como, hermano, No manches, tienes otro yo pensamiento, sí. ¿no? O sea, Soy yo. Y yo, ¿cómo no, güey? Yo sí confío en mí. bueno, para los amantes del podcast, los que son reales, acuérdense que no pueden prender una luz ultravioleta en el cuarto de Eric, güey, ya saben por qué. Así que Sí, César ya lo vio, güey. César es de las pocas personas que ha visto ese cuarto maldito. Oigan, pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque esta vez tenemos el tiempo contado, necesitamos que César nos dé el anuncio más grande Un en anuncio este bonito bonito. podcast. Un anuncio bonito bien hecho. Sí. Emocionante. Y, pues bueno, saltándonos ya, terminando para llegar a la época moderna de la historia del anime. Y curiosamente hace poco salió o sea, hablando de Astro Boy, que fue como el pionero de los animes, la serie moderna, una de las series modernas más influyentes, se llama Pluto. Está en Netflix, muy recomendable. ¿Ya? Es de Astro Boy, justamente, modernizado, contando temas políticos y demás. Esta modernidad y esta digitalización de la práctica de hacer anime Ajá. nos permite a todo el mundo hacer anime. Sí. Participar, poder crear nuestros mangas, nuestro anime. Y aquí es donde entra el estudio en el que trabajo, Yeah. Kaiser Crew, que lo mencioné hace rato. Pues hemos estado trabajando muy de cerca con los japoneses en distintos animes. Y evidentemente la intención de trabajar en anime no es solo para maquilar anime japonés, sino también para que se logre hacer un anime hecho por latinos. Obviamente producido en Japón, porque si no, no va a ser anime. Sí, si no va a ser anime, ajá. Pero que la mano de obra y la creación y el guión y la dirección, todo sea mano de obra latina. Y pues todo parece indicar que todo se parece está indicar. logrando. Se está logrando. Ahí ya tenemos
todas las bases sentadas para crear este anime. Hay ya un guión de un anime que se va a llamar Tatuani. Se desarrolla en una tierra mexicana, una tierra mexicana alternativa, moderna, donde las culturas prehispánicas siguen vivas. Canalizan y controlan a los dioses, no solo en México, sino que en todo el mundo de manera internacional, las diferentes culturas, egipcios, griegos, romanos. Como Fate Zero. Exactamente. Pero esta va a estar enfocada en México. Evidentemente tiene todo un desarrollo del cual vamos a hablar y profundizar mucho más el próximo... el último fin de semana de septiembre es... Ayúdame a ver el calendario, ¿no? Ese último fin de semana se lleva a cabo la Animole. La mole. Vayan a la mole, muchachos. El Animole, la Comic Con en México. De septiembre, dices, ¿no? Sí, el último fin de semana de septiembre. El 28 y 27. 28 y 29, ¿no? 27, 28 y 29 de septiembre vamos a estar en el Animole. El Kaiser Crew nos invitaron. Vamos a tener una plática. Vamos a presentar un teaser animado de Tatuani. Vamos a hablar sobre los avances, sobre la historia. Vamos a tener también, importante, los primeros productos y mercancía coleccionable. Del anime. En forma ya tenemos, de nuevo vamos a ver el teaser. Entonces, para que se vayan, se den una vuelta, nos saluden. Seguramente va a estar. Yo voy a estar ahí. Tú que estás invitado, por si quieres estar ahí con nosotros, acompañarnos a la platiquita, a que hablemos de anime, al cotorreo, que puedan comprar su dibujo. Hecho por obviamente los artistas que estamos participando en esa animación. Va a haber tarjetas coleccionables, va a haber postales, todo el kit. Todo el pedo. El primer anime producido 100% mexicano. 100% mexicano, latino, porque hay muchos chilenos, hay argentinos trabajando en ello. Entonces, recuerden, Kaiser Crew en la mole. En el Animole de este año, presentando el primer anime hecho por latinos, Tatuani. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, chavos, antes de que nos corran aquí. Güey, yo quiero hacer un manga de la conquista de México, güey. Exclusivamente de la conquista. Puta, güey. O sea, son 2 años perrísimos, güey. Y no necesitamos nada más que una mano que dibuje y una plataforma para publicar. Es todo lo que necesitamos. Así que, por favor, pongan ustedes, mis estimados seguidores, si comprarían un manga de la conquista de México. Yo sí lo compraba. Güey, estamos hablando de la conquista de México. No, acuérdense que no nada más es la que hay de Tenochtitlan. Es de 1519 hasta 1770. No, 13 de agosto. 1776, que es la anexión de la República de Tlaxcala al Virreinato de la Rascual. Uy, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero vamos, hasta chavos. Que pónganlo ustedes si lo comprarían. Pónganlo ustedes si lo comprarían. Acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un Itadakimasu. Senpai. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, everybody. Ña. Adiós, amigos. Bye. Adiós.